Buenas tardes, muchachos. Vamos a empezar con la tercera parte de esta serie de videos sobre la Edad Media. Este es otro de los videos que sí es un poquito a fuerza. Em, Creo que es un tema que es bastante divertido en muchos sentidos. Vamos a hablar el día de hoy de la brujería y de la alquimia. Van a ser solo esos dos temas a lo largo de todo el video con varios em, cosas que hay que ir resaltando, ¿no? Este es uno de los videos que sí les pongo más o menos a fuerza o es una de las clases que casi siempre les doy a mis grupos porque ayuda a ilustrar varios puntos. El primero es cómo a través de la literatura o a través de canciones, poemas y libros que en su momento no se consideran literatura, sino que son como manuales técnicos o guías de algún tipo, se van transformando en literatura conforme pasan los años y cómo una sola idea puede hacer mucho bien o mucho mal a ciertos grupos de población. Eh, bueno, vamos a empezar con este video, con este tema, que es brujería y alquimia. Vamos a empezar con la alquimia. La alquimia es una ciencia, o bueno, ahora se le llama pseudociencia o protociencia. Pseudo quiere decir más o menos o parecido a, pero que no es, como una falsa, casi con ese sentido. Y proto quiere decir primera o una ciencia primitiva. Cualquiera de los dos casos que queramos tomar, la alquimia se considera siempre como un precursor de la química, como algo que existe antes de la química, de dónde viene la química. Ahora, etimológicamente, perdón, no sabemos de dónde viene la palabra alquimia. Hay varias teorías o varias eh, propuestas que llegan a pues sí, que intentan explicar cómo llegamos a esta palabra, porque es una palabra que el origen más aceptado es el origen árabe de alquimilla, que sería como la transformación o el cambio, y esta palabra alquimilla vendría del griego gimeia, que está ahí, ¿no? Que quiere decir juntar, vaciar, mezclar, fusionar o verter junto, o sí, poner dos compuestos en el mismo frasco. Pero hay otra interpretación u otra posible raíz, otra posible etimología, que viene de Egipto. Egipto, en su propia lengua, en el egipcio antiguo, se llamaba Keme. Keme quiere decir arena negra o región de la Tierra Negra. Egipto se llamaba a sí mismo región de la Tierra Negra porque cuando llegaba el Nilo inundaba pues partes de la orilla del Nilo, vamos, y esa tierra quedaba como una de las tierras más fértiles que había en el norte de África. Entonces, para ellos, la tierra negra simbolizaba vida y el negro no era como para nosotros, que es muerte y es oscuridad, sino que para los egipcios el negro era un color de vida, algo muy, muy diferente a como somos nosotros. Independientemente de cuál sea el origen, el chiste es que cuando decimos alquimia, nos referimos a esta ciencia o esta construcción medieval, que tiene que ver con la química o con los orígenes de la química. ¿De dónde viene la alquimia originalmente? El, pues igual, no tenemos muchas teorías y las teorías que existen, algunas la mandan muy hacia atrás, la mandan hasta Egipto, porque sabemos que los egipcios ya trabajaban con oro, ya trabajaban con plata, hacían sus amuletos y hacían eh, pues cosas ornamentales de estos metales. Entonces se sabe que los egipcios ya tenían cierta metalurgia, pero el origen, al menos en la Edad Media, viene de los árabes. Los árabes son una cultura que evoluciona muy rápido y mucho durante la Edad Media. En el video de los bardos, que es el anterior a este, hablaba un poquito que los califatos, hasta el año 622, hasta antes de que llegara Mahoma, estaban un tanto dispersos y que no tenían, eh, pues como, ahora sí que ningún líder. Pero apenas 150 años después, en el año 790, los árabes ya tienen una extensión gigantesca. De hecho, aquí se ve que casi tienen dominada casi toda España. Y esto ya tienen territorios en África, ya tienen dominado Egipto y ya tienen partes de lo que sería Casablanca y Marruecos después. Entonces tienen muchísimo territorio y los árabes en estos 150 años
empiezan a desarrollar la cultura más avanzada que había en esta época. ¿Por qué? Porque todos los califatos que en este momento se estaban peleando hasta el año 622 eran un montón de pueblos salvajes. Mahoma los une gracias al Islam. Independientemente de las acepciones que tenga hoy en día o todo lo que se haya hecho de propaganda en contra del Islam, lo cierto es que es una religión que al menos en su momento ayudó mucho a consolidar el mundo. Y los árabes pues no fueron, eh, no dieron saltos culturales tan grandes si no hubieran tenido una base sólida. Y una de las cosas importantes del Islam es que los islamistas o los, pues sí, la gente que practica el Islam, los musulmanes, perdón, tienen la idea de que las letras son sagradas, el alfabeto es sagrado. De hecho, se sabe que Mahoma se practicó mucho tiempo su caligrafía para poder escribir con las mejores letras posibles la primera versión del Corán. Y los siguientes personas que lo fueron copiando o le hicieron alguna cosa, tenían que tener una caligrafía súper cuidada y súper culta. Los árabes tenían casi un culto a las letras, y a la letra desde el sentido más literal hasta la literatura. De hecho, son una cultura que llega ya con muchísimos avances, tanto médicos como matemáticos, filosóficos, que no había en Europa en este momento. Entonces, esta conquista árabe ayuda mucho a que llegue una cultura diferente a las regiones que están pues todavía un poco trastornadas por la guerra y por la caída de Roma. Ya no es tanto, porque ya pasaron 300 años de la caída de Roma, pero siguen siendo un pueblo dividido. Después vamos viendo cómo 110 años después empiezan a surgir los reinos ahora sí de Austria, bueno, aquí dice Asturias, perdón, Castilla, Aragón y Galicia. Y después ya surgen otros más que van a formar al final a España. Luego vamos a hablar de esto en otro video. Entonces, bueno, la cosa de esta conquista árabe del año 790 es que para entonces los árabes llevaban muchísima cultura y además permitieron que las religiones como el judaísmo y el cristianismo se quedaran en la región. Los árabes tenían una política de tolerancia que pues solo se emparentaba con la de Roma en su momento. Roma les platiqué en algún otro video, me parece que no me acuerdo en cuál, en alguno de ellos les mencionaba esto de Roma. Los romanos no llegaban a cambiar las religiones porque no les convenía, era mucho trabajo y al final la gente se iba a sublevar contra ellos. Para los romanos era más fácil decir, crean en lo que quieran, pero páguenos tributo. Y los árabes de una manera es muy parecido a esto. Eh, tres de las ciudades más importantes de los árabes surgen pues casi de inmediato y son de las primeras en establecerse y de las últimas en caer cuando llega la, la época de la Reconquista, en el año 1300 a 1492. Tenemos Granada, que es la ciudad, una de las primeras ciudades. Andalucía me parece que está por aquí. Y tenemos Toledo aquí. Esas son las tres ciudades árabes más importantes y forman el corazón del califato de España. Entonces, bueno, ahí está. Entonces, en estos 700, porque los árabes están desde el 711 hasta 1492, son más de 700 años, perdón. Cosas importantes, bueno, en el año aquí abajo vienen, entre el 756 y el 1031, 300 años de exploración y de crecimiento arábigo y de cultura árabe muy grande. Y en estos 300 años la alquimia llegó con los árabes y se desarrolló en Europa de manera bastante eficiente. Ahora, ¿qué es la alquimia? La alquimia, como la entendemos en el siglo XXI, tiene mucho que ver o está muy contaminada, porque ni siquiera puedo decir que influida, está muy contaminada por esta idea del alquimista como este personaje que está loco, que está encerrado en una torre y que lo único que hace es buscar oro y que toda su vida se va a dedicar a buscar un imposible, ¿no? Esa es como la visión que tenemos de los alquimistas y tiene que ver mucho con las versiones caricaturizadas de La espada en la piedra y de algunas otras películas que se han dedicado a corromper o a difamar un poco a la alquimia. ¿Pero qué es? Ahora sí, ¿qué es la alquimia?
La alquimia es una fusión muy extraña. Bueno, extraña para nuestros tiempos. En su momento fue de lo más natural. Para nosotros es muy raro que estén fusionados lo espiritual con lo científico, algo que en el siglo XXI no se da, porque tenemos la física, las matemáticas, las ciencias naturales y la química muy bien delimitadas, y si acaso, pues conviven entre ellas, pero la cuestión de la religión queda muy de lado. Para los medievales y sobre todo para los alquimistas, la materia y la mente y el espíritu estaba todo junto. No podíamos decir, yo pienso una cosa, pero mi cuerpo hace otra. Para ellos es impensable eso. Para ellos tú eres pensamiento, materia, acción, todo junto. Entonces es una ciencia espiritual y como ciencia espiritual tiene un montón de cuestiones filosóficas que pues delimitan o que ayudan a forjar el saber o ayudan a darle un camino bastante delimitado a la alquimia. ¿Qué es lo que buscaban los alquimistas? Los alquimistas tenemos esta idea de que buscaban el oro y de alguna manera sí, no está como tan alejado de la verdad, entre comillas, esta idea de que buscaban el oro. Sí buscaban el oro, pero los alquimistas veían al hombre, hombre, mujer, o sea, al ser humano, vamos, como, como una sustancia corrupta, una sustancia sucia, como el plomo. Y no es casualidad que utilicen estos elementos. El plomo era una de las sustancias más pesadas y más que se ensuciaban con mayor facilidad en la Edad Media. Ya lo conocían y sabían que si lo limpiaban en 2 días iba a estar igual de sucio, ¿no? Que se ennegrecía o se hacía muy feo. Entonces, el plomo representaba al ser humano y esta es una palabra clave para la alquimia, es la representación. Entonces, vamos a tener el plomo, que es la sustancia más fea, más corrupta de la Tierra, y así inicia el ser humano como un pedazo de plomo. Pero a través del proceso de la alquimia, que es la transformación de las sustancias, la purificación del alma, el hombre podía llegar a ser el oro. Y tampoco es casualidad que agarren el oro. El oro es un metal, bueno, vamos, dorado, amarillo, y el oro siempre se ha emparentado con el sol. No son los únicos que lo han emparentado con esto. Los egipcios ya decían que el sol era de oro. Los romanos ya tenían a su deidad esta, el sol Invictus, y la representaban con oro. Entonces, el sol era la representación física de lo divino. Bueno, la representación, digamos, espiritual, mejor dicho, de lo divino. Y entonces el hombre, a través de un proceso de alquimia o un proceso de transformación, tenía la opción o la posibilidad de transformarse en oro, de purificarse de todas las tentaciones y de todas las cosas banales y llegar a un estado de purificación extrema. Este era el objetivo real de la alquimia, algo que casi nunca se nos dice porque pues quita un poco esta idea de que los alquimistas estaban locos. Eh, Como les decía, la alquimia buscaba el oro, pero no por codicia, sino porque decían, bueno, si yo soy un ser humano de plomo, soy una basura, puedo transformarme en oro, puedo purificarme, puedo llegar a ser divino. Y esto era una de las cosas más importantes para los alquimistas. Ellos siempre buscaron la mejora del ser humano. Y bueno, también tenía algunas aplicaciones prácticas. Tenemos muchos de los colores utilizados en la pintura medieval. Se extrajeron por procesos alquímicos, por procesos primitivos de oxidación, por procesos eh, muy controlados. A lo mejor no son condiciones de laboratorio como lo tenemos ahora, pero sí eran procesos que se seguían paso a paso y que se podían replicar, ya tenían una experimentación, entonces ya se podían dar resultados químicos y prácticos, vamos. Incluso hay reyes que llegaron a tener alquimistas en la corte porque sabían que sus experimentos tenían pues validez de alguna manera o que podían darle sustancias que no se conseguían de manera tan fácil. Aquí tenemos una ilustración de alquimistas en la corte. No recuerdo exactamente de dónde, pero me parece que es en Alemania o en Inglaterra. Pero bueno, la cosa es esa. Eh, una de las cosas importantes de los alquimistas es que ya tenían técnicas, ya seguían procesos, que muchos se perdieron cuando la iglesia pues decide que la alquimia no está tan chida para estar produciendo o para como que les quita cierta validez a la iglesia
No sé exactamente el proceso, pero hay un conflicto en la iglesia. Ahorita tal vez tengo las notas, no recuerdo bien. Pero bueno, la cosa es, la iglesia de repente decide que la alquimia no está tan chida, que es una práctica demoníaca, y empieza pues, a ensuciar el nombre de la alquimia también. La alquimia es se los comentaba hace un momento, una mezcla entre símbolos antiguos y de todos los credos, y eso sí es importante, no importaba de dónde viniera el símbolo si era integrable al corpus de símbolos o representaba una idea que no se tenía en ese momento, se integraba entonces a las cosas de la alquimia. Tenemos, por ejemplo, el tetragramatón, que es un símbolo mágico muy antiguo y que representa los 5 elementos y el espíritu. Entonces, y bueno, es una protección, tenemos ahí símbolos alquímicos, tenemos a Saturno de este lado, tenemos la vara de, ¿cómo se llama este señor? El de los médicos, ahorita me acuerdo. Tenemos el omega el final de las cosas hasta el final en el punto de conexión con la Tierra. Tenemos aquí la estrella de David, un par de copas, estas letras hebreas que la verdad no sé qué significan. Y tenemos algunos símbolos como Mercurio y Venus aquí. El caduceo, perdón, es este báculo de los médicos. Entonces es un símbolo de sanación. Eh, la alquimia, como es altamente simbólica, todo lo que se representa no hay dibujo que se haga por azar, ni siquiera las bestias estas que se ven aquí, ni los pies, nada es al azar. De hecho, pues aquí está el tetragramatón o una versión diferente del tetragramatón. Ninguno de los símbolos es al azar, no se ponen dibujitos por ponerse. Aquí tenemos una vela que representa conocimiento, aquí un cuerno que representa, si mal no recuerdo, es el cuerno de la abundancia. Tenemos los pies en la tierra, obviamente toda esta parte simboliza la tierra, tenemos ahí algunas otras cosas. Entonces, como es altamente simbólica, la gente necesita mucha instrucción, quiere decir, es una ciencia hermética. Hermético no quiere decir prohibido, hermético quiere decir que necesitas mucho conocimiento para poder acceder a las bases de esa ciencia. Entonces, solo las personas que estaban iniciadas en la alquimia o que tenían algún maestro que les enseñara el camino podían volverse alquimistas serios, alquimistas que conocieran toda la simbología y que pudieran entrar al estudio de la metalurgia o de las ciencias que vinieran eh, pues, junto a la alquimia, ¿no? Una cosa importante de la alquimia medieval es que ya no es una alquimia árabe, ya no es la misma alquimia que llegó junto con los árabes, sino que a través, igual que todas las cosas en la Edad Media, se fue transformando poco a poco y en vez de hablar de una conexión solo espiritual, ya también se empieza a referir a Dios directamente. Y empezamos a decir que la alquimia es otra manera no religiosa, sino una manera científica de acercarse a Dios. Y eso es algo que es muy interesante porque, bueno, los barrocos lo van a retomar después, cuando hacen toda la arquitectura, para decir que el trabajo es el que te conecta con Dios, que no es tanto tu creencia ni tus obras, sino tu trabajo, lo que es lo que haces con replicar una obra, ¿no? Eh, y bueno, aquí hay algunos de los símbolos que se utilizan en la alquimia. Las cosas más socorridas por los alquimistas eran los 4 elementos, la teoría de los humores, que era este balance de sustancias dentro del cuerpo que te permitían tener salud. Tenemos los símbolos de los planetas, también está emparentada con la astrología en este caso, todavía no es astronomía, pero sí el estudio de los cuerpos celestes ayuda a conectar con la alquimia. Tenemos un montón de sustancias que ya se conocían en la Edad Media, tenemos, por ejemplo, el agua regia, que era el agua pura, el agua de la vida, que era una agua potable, tenemos el azufre, brass se me está yendo, latón, tenemos cobre, cristales de diferentes tipos, incluso tenemos algunos elementos que se utilizan en cocina, ¿no? Como los cascarones de huevo, aquí tenemos popó, dicho, o abono en todo caso, grava, plomo, sal de otro tipo, pimienta, plata. Entonces se utilizaban muchas sustancias de diferentes índoles y si se fijan, todos estos tienen alguna representación alquímica. Ninguno de estos es un símbolo
diabólico, como después se les asigna, ¿no? Son cosas que existen en la Tierra, son símbolos terrenales que tienen que ver con elementos y con cosas que están, pues, aquí, ¿no? Solo se les hace un dibujito para representarlo. ¿Cuál era el fin último de la alquimia? Ya lo he dicho un par de veces, la alquimia buscaba emparentar, más bien, buscaba transformar al hombre a través del trabajo. Ese era el último fin de la alquimia. Y su trabajo pues tenía que ver con sustancias químicas y la representación simbólica del alma en elementos. Entonces por eso se utilizan el fuego, el agua, la tierra. Son cosas que simbolizan el cuerpo. El agua pues los líquidos, el aire la palabra, la tierra el cuerpo y el fuego la pasión, por ejemplo. Cada quien le podía dar los significados que quisiera, pero sí había manuales alquímicos en los que se te explicaba claramente cuál era el objetivo y cuáles eran las fórmulas que se conocían, porque sí se llegó a tener pues manuales de alquimia, ¿no? A fin de cuentas, una de las cosas que quería la alquimia era conseguir era representar a Dios en la tierra también. Si se podía representar al hombre con el oro, Dios era algo mucho más grande y este algo más grande era la piedra filosofal. Es una cosa que bueno, Harry Potter la regresó um, digamos, al consciente, al subconsciente colectivo, supongo. Pero la piedra filosofal era la representación material de Dios. Ellos querían llegar a eso, querían llegar a la divinidad, pero no por codicia. Bueno, los alquimistas sí decían que la codicia era un peligro porque pues transformar o saber química en la Edad Media era algo que te podía pues dar muchas riquezas. De hecho, uno de mis estudiantes ahorita está en quinto semestre, escribió un cuento genial de un alquimista que logra detonar una bomba atómica en la Edad Media, ¿no? Y está bien chido, y ya luego le pediría permiso para publicar su cuento en algún medio, porque es brillante ese cuento. Pero bueno, la cosa es la representación de Dios en la tierra. Si el oro era muy valioso y era de lo más puro, entonces la piedra filosofal era muchísimo más grande, muchísimo más valiosa. Cosas que solo Dios podía hacer era curar a la gente así milagrosamente. Esa es la versión, digamos, más conocida de la piedra filosofal, pero la verdadera piedra filosofal podía resucitar a los muertos y podía ayudar al crecimiento de plantas. Y si se fijan, son cosas que en la Edad Media eran altamente valoradas. Bueno, resucitar a los muertos creo que sería valorado en cualquier época, pero el crecimiento de cosechas, sobre todo después de la mini era glacial o de la pequeña era glacial que empieza en 1350, pues supongo que el valor de una cosa que te ayudara a tener sembradíos mágicos, que plantaras una semillita, le pusieras un poquito de piedra filosofal y de repente ya tuvieras una cosecha completa y pues sí, ya para cosechar, digamos, pues es algo que sí suena a la presencia de Dios, ¿no? Entonces ese era el fin último de los alquimistas, representar físicamente a Dios. Pero, por desgracia, la intervención tanto de la iglesia como pues de los intelectuales, de los enciclopedistas del siglo XVIII, ensucian bastante esta idea, incluso los neoclásicos me parece que tuvieron algo que ver, pero es interesante ver que todavía gente como Isaac Newton o como Johannes Kepler, que vienen un par de siglos después, siguen interesados por la alquimia. Entonces, pues es una ciencia primitiva, pero nunca hay que perder de vista que la alquimia también tiene que ver con la religión. Es otra manera de entender o de llegar a Dios, que no tiene que ver con misas ni con eh, estar buscando la redención ni con los pecados. La alquimia no piensa en nada de eso, lo ve de otra manera. Pero siempre, sobre todo la alquimia medieval, ya muy emparentada con Dios, con el Dios cristiano, ¿no? Algunas de las herencias de la alquimia importantes pues sí, de lo que nos queda ahora es la base de la química moderna, cosa que ya he dicho. Complementos, esta idea de que todas las cosas tienen una parte buena y una parte mala, es algo que la alquimia era la base de la alquimia, vamos, siempre tenías que buscar el balance entre dos sustancias y eso es algo que se nos queda como muy grabado a todos en la cultura popular. Una de las cosas que más decía la alquimia es que por muy horrible que fuera la persona,
si eras un desgraciado o lo que sea, siempre tenías la oportunidad de cambiar, pero solo podías cambiar con trabajo. El cambio no era una cosa gratuita que solo te llegara del cielo. Para los alquimistas, cambiar tu personalidad o cambiar o moderar tu conducta era otra de las manifestaciones de Dios y manifestación también del trabajo del hombre. Entonces iban juntos. Dios te ayuda si tú te esfuerzas. Eso es una de las cosas como más bonitas de la alquimia o de las filosofías más bonitas de la alquimia. Y creo que choca bastante con nuestra idea contemporánea de que si una persona nace mala, pues se queda mala, ¿no? Que la gente solo habla, pero que realmente no cambia. Nobody really changes. Es como una idea muy del siglo XXI, pero para los alquimistas las personas podían cambiar siempre y cuando se esforzaran. Obviamente, la palabra principal de toda la alquimia es el esfuerzo. Y por último, una de las herencias importantes también de la alquimia, yo creo que más importante que sus filosofías, es que los alquimistas ya tenían métodos que tenían mucho que ver con lo espiritual, que tenían que ver con lo esotérico, que las piedras emanaban energías, que los amuletos y estas cosas, sí, eso sí es de la alquimia, vamos, sí tiene que ver, sí tiene como resonancia con la magia hasta cierto punto, pero no, es entendida de otra manera, vamos. Los amuletos para los alquimistas eran solo mecanismos o catalizadores del cambio, pero no eran el cambio en sí. Eh, bueno, la cosa es que una de las eh, mayores herencias de los alquimistas fue su tratado o su manera de hacer la ciencia. Era ya muy cuidada porque para un alquimista, por ejemplo, la luz de la luna era altamente valiosa porque ahí representaba los ciclos, representaba el cumplimiento de la purificación. La luna es un símbolo muy importante para la alquimia porque empieza en lo muerto, en lo más bajo, y en 14 días de trabajo la luna se purifica. Y después, esa es una idea importante de los alquimistas, si no te esfuerzas y no sigues trabajando, vuelves a ser una persona oscura, negra, eh, digamos, te vuelves a ensuciar si no te esfuerzas. Entonces, eso es como de las cosas importantes de la alquimia, su metodología, es la base de la química, su idea del cambio y su idea de las dualidades. Con eso terminamos las bases de la alquimia. No es completo, hay muchas cosas que hay que explorar y sobre todo la simbología de la alquimia es muy interesante. Si se pueden meter en eso de manera eh, personal o como cada quien vaya queriendo, pues se los agradecería mucho, pero la alquimia es una cosa muy bonita, tanto filosófica como en la parte histórica, ¿no? Segunda cosa, y este es un tema que siempre me da mucho coraje cuando lo explico, pues, y ahorita van a ver por qué. Vamos a hablar de la brujería. La brujería medieval, obviamente. No sé qué tanto se emparente con la brujería o con la idea de las brujas que tenemos en América Latina o estas cosas, pero sí puedo eh, decirles un poco de cómo surge la bruja, el mito de la bruja y cómo evoluciona hasta nuestros días, o por lo menos por qué nos llega esta imagen de la bruja como la que tenemos en esta imagen, ¿no? Igual con esto que hablábamos de la alquimia, no sabemos de dónde llega la palabra bruja, solo sabemos que a partir del siglo XIII, o sea, 1200, 1300, ya se está empezando a utilizar una versión de la palabra que es bruisha o brusha. Aquí es con una X, pero se pronuncia se pronuncia sh en el español medieval. También tenemos en el aragonés una versión de los idiomas medievales, que también dice brocha, y algunas fuentes también ubican una palabra celta que es brixta o brixta, mejor dicho. No se sabe exactamente, es una palabra de origen desconocido. Tenemos algunas ideas, vamos, de dónde está, pero no se sabe en dónde ni cuándo se empieza a utilizar. Quizás la gente ya lo haya utilizado mucho antes de que se escriba, porque suele ser así, ¿no? Cuando hablemos del cambio del español, que es el siguiente video, o no sé, la verdad no sé, pero bueno, probablemente sean las armaduras, quién sabe. Em, una de las cosas importantes es que la gente siempre empieza a utilizar las palabras de manera oral antes de que se empiece, de que llegue a círculos literatos o literarios, vamos, y mucho antes, obviamente, de que una persona la escriba. Normalmente una palabra nueva tiene
resistencia a utilizarse en la escritura, a menos que ya esté como muy integrada al idioma de todos los días y que esa palabra llegue hasta círculos académicos. Por ejemplo, en México, mi maestro Felipe San José siempre estuvo en contra, perdón, de la palabra checar, y él no la escribía porque era un purista de la lengua y le tengo mucho eh, aprecio a su filosofía de no dejarse contaminar por otras lenguas, pero la verdad es que checar es una palabra que tiene tanta utilidad que mucha gente lo utiliza. Yo no la utilizo, pero mucha gente sí, y eso no quiere decir que ellos estén mal o que yo esté mal, ¿no? Simplemente eh, para algunos tiene utilidad y para algunos otros no. Pero con la cuestión de la bruja es lo mismo. La palabra debió haber surgido quizás hasta un siglo antes de que se empezara a escribir. No sabemos. Antes de seguir con esto de la bruja, tenemos que entender cómo estaba la religión católica esto ya es la Baja Edad Media, la Edad Media de los videojuegos, la Edad Media de Juego de Tronos, donde todo el mundo se mata y todo el mundo se anda casando, este, la Edad Media destruida por la peste. em, Básicamente toda Europa es católica para este momento, pero hay varias divisiones dentro del mismo catolicismo. Los únicos lugares que no son católicos son todos estos que están representados en gris, que son musulmanes. Si se fijan en la parte de abajo del mapa de España, ya prácticamente los árabes llegaron a tener hasta acá, pero para este momento ya solo les queda el califato de Granada, perdón, pues sí, la sede de Granada de su califato, ¿no? Y todo el resto de Europa ya es católico. En el video de se me fue el nombre ahorita, de los juglares y del amor cortés, les mencionaba que una de las distinciones principales para los católicos era la idea de lo pagano y lo hereje. Lo pagano es lo que no conoce a Dios, pero que, digamos, que puede salvarse todavía puede salvar su alma porque no conoce a Dios por ignorancia. Y tenemos la versión del hereje, que es aquel que conoce a Dios y reniega de él. Un hereje es mucho más peligroso para el catolicismo porque él ya no lo puedes convencer. Entonces, para este momento ya solo quedan herejes en el territorio católico, paganos ya no quedan, solo, bueno, paganos quedan eh, pues algunos pueblitos aislados quizás, pero ya digamos, toda Europa está catolicizada, no sé. Em, y los únicos herejes que quedan son estos musulmanes de aquí, estos de acá, y estos a los que pues realmente no, ni les van ni les vienen porque están muy lejos de las sedes católicas, ¿no? No tienen como tanta influencia ni tanto poder en Europa. Em, entonces, bueno, la cosa es que en Europa lo único que puede surgir de pronto son herejes en diferentes puntos. ¿Por qué? Porque ya todos son católicos, entonces si reniegas de ese catolicismo, pues solo te queda ser un hereje, ¿no? Va, así es como está más o menos. Y hay muchas cuestiones en el mapa que voy a explicar en un video posterior. Vamos a hablar de algunas fracturas que hubo en la iglesia mucho antes de que llegara Martín Lutero. Pero bueno, Martín Lutero es el que viene a rematar esta fractura, ¿no? Bueno, ¿cuándo inicia la idea de la bruja? Em, Europa se vuelve católica, esto lo repito un poco, y durante un tiempo la iglesia tuvo estabilidad y logró controlar a la gente, o pues sí, controlar a la gente porque era control religioso. No había gente que estuviera de repente siendo judía, los judíos que había pues se ocultaban, los árabes que había, los musulmanes que había también se ocultaban tiene un nombre que es la taquilla. Taquilla quiere decir que eres de una religión, pero en realidad solo es como una fachada y tú crees todavía en tu religión. Entonces, casi todos los árabes que vivían en territorio católico utilizaban la taquilla para salvarse y no tener que rendirle cuentas a los católicos, decir, sí, sí, soy católico, ir a misa y todo, pero en el fondo seguían siendo musulmanes. Para esta época, en 1420, pues ya estamos hablando ya pasó la gran peste, ya se está recuperando Europa de esto, pero viene una segunda ola después. Y en este momento la iglesia, para poder mantener su poder y que las demás religiones no destruyeran lo que habían construido a lo largo de casi 1000 años,
em, pues tuvieron que hacer otro chivo expiatorio, tuvieron que buscar otro blanco, y al final fue la mujer. Pero no es un blanco gratuito. Vamos a ver cómo evoluciona la idea de la mujer en la Edad Media y cómo llegamos a la idea de la bruja. Bueno, ¿cuáles son los antecedentes históricos, cosas que sí sabemos que pasaron de las brujas? Las mujeres en muchas sociedades eran personas que iban recolectando el conocimiento tanto de hierbas como de medicinas, plantas naturales, procedimientos, incluso apoyo psicológico y emocional de otras mujeres. Y de alguna manera, este círculo de mujeres se mantenía unido a lo largo de los diferentes pueblos. Esto pues se recrudece con esta idea de que casi todos los hombres se iban a las cruzadas y se iban a matar por ahí. Entonces las mujeres iban quedando solas y pues se iban haciendo grupos de amigas y estos grupos de amigas evolucionaron hasta ser grupos de poder y grupos de conocimiento importantes, que siempre se mantuvieron debajo del agua porque pues ya estaba la amenaza de la iglesia, que siempre vio como una amenaza a las mujeres desde el mito de Eva. Em, pero bueno, la cosa es, la mujer ya se organizaba durante la Edad Media y una profesión en particular fue la más atacada por la iglesia, que fue la profesión de la partera. ¿Qué es la partera? Una partera es una mujer que va a ayudarte a tener a tu hijo, te ayuda en el parto, pues partera, ¿no? Las parteras eran las personas que estaban en contacto íntimo y en contacto más directo con las personas enfermas, cumplían una labor muy parecida a la del médico y a la de la enfermera fusionados, además de que ellas eran las que iban juntando pues todo el conocimiento, ¿no? Em, Estas parteras en muchos lugares llegaron a ser curanderas de algún tipo porque conocían o tenían la herencia de sus madres o de sus primas o cualquier persona, cualquier mujer que estuviera cerca de ellas. Y ellas ayudaban mucho a mantener pues, la compostura dentro de las ciudades. Y quizás no siempre podían solucionar las cosas porque recordemos que la medicina medieval tiene mucho de superstición, pero de alguna manera ayudaban, ¿no? ¿Qué es lo que pasa con estas mujeres? ¿Y de dónde surge el mito de la bruja? Vamos, aquí tenemos, esta es bueno, más o menos la idea de una mujer que sería considerada bruja en la Edad Media, ¿no? Y aquí tenemos una bruja como la entendemos en el siglo XXI, después de toda la difamación que se les hizo. Hay varias teorías y todas se combinan unas con otras. La primera es que hubo crecimiento de celos profesionales, que los médicos de la Edad Media sentían que les estaban robando su trabajo, que les estaban robando su clientela, y muchos médicos empezaron a organizarse para ver cómo saboteaban a estas parteras. Una de las primeras cosas que hicieron fue decir que las mujeres se robaban a los bebés que acababan de nacer, que los daban por muertos, porque obviamente era el primer contacto y eran las que te decían, bueno, tu hijo se murió, y en vez de presentarlas como estas personas que podían darte apoyo emocional, las empezaban a presentar como ladronas de bebés, que los vendían como esclavos o que les hacían esto, que les hacían lo otro. Segundo punto importante, el clero en la Edad Media era altamente misógino, jamás, las mujeres nunca dejaron de ser monjas, pero hermanas, monjas, como los rangos más bajitos, pero nunca hubo sacerdotisas, nunca hubo este, cardenales mujeres, nunca hubo papisas, por ejemplo. Entonces, la iglesia siempre mantenía a las mujeres como lo mínimo de lo mínimo y el clero, el resto del clero, pues iba creciendo en poder, ¿no? Mala comunicación en general, una historia mal contada podía transformarse en una cosa muy diferente. Lo hablamos en el video de los juglares y del amor cortés. Una noticia dada de manera oral, pues era muy fácil que se corrompiera y que desembocara en una cosa bien diferente. Y uno de mis maestros, que se llama Alberto Ortiz, que es catedrático en la Universidad de Zacatecas, hasta donde yo me quedé era doctor, no sé ahorita qué esté haciendo de su vida, pero él en un libro que escribió en el 2009, cuando yo estaba estudiando la carrera, que se llama Tratado de la Superstición Occidental, también propone la idea de que la magia se separa en dos vertientes, que sería la magia culta, que sería como la de los alquimistas, por ejemplo, y la magia del pueblo o la magia inculta, la magia
que después se le va a llamar la magia oscura. Entonces, tenemos estas 4 cosas que se combinan y las más fuertes y sin duda las más prevalentes son estas, que es la iglesia como un órgano altamente patriarcal o un órgano exclusivamente de hombres, en el que el papa y todas las figuras son masculinas, menos las monjas. Y la segunda, los celos profesionales de los médicos. De hecho, ellos son los que proponen el inicio del mito y de ahí se descontrola porque se vuelve un desastre y las mujeres no tenían manera de probar que no era cierto. Ah, y por último, se me olvidaba, y aunque lo tengo aquí anotado, se me olvidaba, porque de verdad son muchas cosas. Em, una de las cosas más infames que le ha pasado a la cultura general es la escritura de este tratado que se llama el Malus Maleficarium, el martillo de las brujas, que era un manual que te explicaba cómo identificar y cazar a las brujas. Es el inicio de la cacería de brujas en 1420, pero este cazamiento de brujas está después respaldado por el Malus Maleficarium. Cuando les doy clases en la prepa, siempre les digo, un manual de tonterías gigantesco, pero como servía para disminuir a las mujeres y acusarlas de manera casi gratuita, y no había manera de que se salvaran, pues bueno, una de las cosas importantes del malus es, si la mujer se salva después de la tortura, Dios la ayudó, es inocente, pero pues ya quedó lisiada o ya quedó con estrés postraumático y nadie se lo va a quitar. Y si no se muere, perdón, ok, si se muere, Dios la perdonó y ya Dios la tenga en su gloria, ¿no? Si no se muere, entonces sí es una bruja y tenemos que ejecutarla. O sea, después de torturarla, la van a quemar, ¿no? Entonces es una cosa bastante pesada. Estaba leyendo estadísticas en un momento que estaba preparando este video. Dice que en 3 siglos se quemaron 60,000 brujas. Si lo dividimos, son 60, 20, serían 20,000 brujas cada 100 años. Si eso lo dividimos, serían 200, menos de 200 al año. Pero aquí el punto nunca ha sido los números, el número es lo de menos, ¿no? Si sabemos que cada bruja era una persona que sufrió terror y que estuvo encarcelada injustamente, que en el caso del clero, en los casos más severos, los sacerdotes se les hacía monitar las personas o las mujeres y pues intentaban tener relaciones sexuales con ellas y las mujeres no se dejaban, pues entonces se les acusaba de brujas, de todos modos las violaban y al final las ejecutaban. Entonces, creo que el número no es lo importante, sino el terror psicológico que hay detrás. Y eso creo que es aún más grave que el número, ¿no? Aún si hubiera sido una sola persona, pues vamos. Y bueno, esta foto que les agregué aquí es de una película de creo que de los 90s, pero aquí se juntan todas las características de la bruja como la vemos ahora, o la bruja que nos dan a entender ahora. Tenemos la nariz como deforme de los trolls, la barbilla deforme de los trolls también, y duendes, que son estas criaturas fantásticas de la Edad Media. Tenemos, obviamente es bastante grotesca esta bruja, es pelona, y una de las partes importantes del mito de la bruja es que son mujeres tan últimamente corrompidas por el diablo que su cuerpo representa solo su alma. Su alma está más podrida que su cuerpo, entonces como que exuda esa putrefacción, ¿no? Entonces se pudre de adentro hacia afuera y si lo de afuera está así, imagínate cómo está por dentro, ¿no? Esa es la idea del mito de la bruja, pero en realidad una de las perdiciones de la mujer era que fuera bonita, ¿no? Creo que aquí en ninguna más que una o dos, bueno, no importa. Entonces, es eso. El peor pecado de una mujer en la Edad Media era ser bonita porque eh, probablemente la hubieran acusado de bruja en algún momento y también probablemente hubiera acabado o violada o muerta. Así era, ¿no? No estoy diciendo que esté bien, solo les digo cómo es o cómo era en su momento. Esta es una de las partes oscuras de la Edad Media, pero hay que saber de dónde vienen las cosas para saber qué es lo que está pasando ahora, y siempre se los he dicho. ¿Cuál es el mito de la bruja al que se llegó después de varios siglos de
de mala información y de distorsionar voluntariamente la realidad, ¿no? Son muchas cosas, no es el único mito de las brujas, pero digamos es el más común o es una de las versiones que más van a encontrar en la literatura. La primera, que los bebés que se morían durante el parto eran en realidad bebés que nacían sanos y que las brujas se llevaban a sus casas para cocinarlos y cocinado al bebé lo destilaban, lo separaban, digámoslo así, y separaban la grasa, el aceite y se comían la carne de los bebés, porque pues uno de los crímenes contra la humanidad más comunes es el canibalismo, ¿no? Entonces, es una mujer que se come a los bebés. Primera cosa, es caníbal. Y como el chiste es difamar a la figura de la partera, pues si te están diciendo que la persona a la que le confiabas tu vida se come a tu bebé, pues es como una cosa muy escandalosa del principio, ¿no? Eh, Así es como inicia originalmente el mito de la bruja, es celos médicos, y se le van agregando cosas, porque pues, no basta solo con ensuciarla, sino que tienes que destruir completamente la figura para que pierda la autoridad, para que pierda la confianza, y una vez que la gente te repudia, entonces te pueden hacer lo que quieras. Que es lo mismo que pasó con los judíos durante la Segunda Guerra Mundial. Vayan a ver los videos de la Segunda Guerra Mundial si quieren un poquito de información sobre eso. Em, bueno, una vez que separan a los bebés, utilizan las diferentes sustancias que resultan de la cocción de un ser humano, como los aceites y grasas, para las pócimas. Una de estas pócimas en particular era aceite humano y este aceite humano se le untaba a los palos de las escobas. Digamos, la primera función de este aceite de bebés es para que el palo resbalara y que las mujeres o las brujas se pudieran masturbar con ese palo, que es segunda cosa. Segunda cosa, el conocimiento de sustancias prohibidas o, digamos, una alquimia oscura, por decirlo así. Número tres, el, obviamente el pecado sexual. O sea, entonces estas mujeres eran mujeres completamente pecadoras y que ya no tenían redención, ¿no? Em, una vez que las escobas estaban cubiertas de los fluidos femeninos y también del aceite de los bebés, pues entonces se habilitaba o se completaba el hechizo para que las escobas volaran. Entonces, que la escoba volara no es un elemento gratuito del mito, sino que tiene varias capas de pecado detrás de ello. Si ves una bruja volando, es una mujer que ya va sexualmente preparada para un encuentro con el diablo y que además ya se comió un bebé. Y por último, y esta es la parte de donde mucha gente, a lo mejor hasta la parte del canibalismo, mucha gente no lo creía porque eran mujeres que tenían toda la vida probando su confianza, ¿no? Pero ya cuando dicen que estas mujeres iban para encontrarse con el diablo y que se juntaban todas las brujas del pueblo o del país o del reino, y empezaban a tener todas una orgía gigantesca con el diablo y el diablo seleccionaba las más bonitas y no sé, eran como cosas muy fuertes para una mente medieval que le tenía miedo a las vaginas, por ejemplo. Pues entonces estaba como muy, muy fuerte. Y en estas noches en las que sucedían los aquelarres, el diablo tenía relaciones con todas las mujeres y era la única noche del año, cuando las mujeres hacían su aquelarre, en las que las brujas tenían la misión de ir a buscar otras jóvenes bonitas para llevárselas al diablo y que se unieran al culto, digámoslo así. Todo esto no es cierto. Todo esto lo inventaron diferentes grados de pues escritores, de académicos, de sabios, de gente que quería corromper la imagen de las mujeres para que una vez corrompido, la iglesia tuviera la libertad de hacerles lo que quisiera. Y es una de las maneras históricas más abominables que hemos tenido para quitarle poder a las mujeres, porque las mujeres tenían mucho poder en la Edad Media. Lo vemos con el amor cortés, lo vemos con la idea de que las parteras tenían el conocimiento, lo vemos en diferentes, supongo que estos dos son como los más grandes y quitárselos los dos es pues regresar a estos yugos que han estado durante siglos sobre la mujer, ¿no? Entonces, bueno, por eso les digo que siempre me enojo cuando hablo de este tema porque es como muy clara la evolución de la destrucción de la mujer. Y bueno,
Esta es una exploración básica de cómo dos figuras, una masculina, el alquimista, y una femenina, la mujer, se van transformando a lo largo de la Edad Media. Si se fijan, los dos son intereses religiosos, económicos, políticos y sociales. Es interesante porque en el caso de los alquimistas, a pesar de que se les caricaturizó y se les dijo que eran locos, obsesionados con el dinero, nunca se llevó a juicio y nunca se quemó a ningún alquimista. Todas las personas que decían que eran brujos o hombres dedicados al servicio del diablo, hubo pocos juicios contra brujos. A los hombres se les perdonó el, su iniciación esotérica o mágica, y a las mujeres sí se les condenó, y es como muy interesante porque a los hombres de alguna manera se les justifica diciendo que eran sanadores, que eran curanderos, que eran paganos, pero a las mujeres siempre se les atribuyó el hecho de que eran herejes. Hay muchas cuestiones psicológicas y sociológicas que tienen que ver con, con esta idea de este miedo a las mujeres durante la Edad Media. Pero de eso hablaremos quizás en otro momento, dependiendo de cómo se reciba este video, porque sé que va a ser un poco polémico o un tanto polémico pues en sociedades católicas, ¿no? Ni modo. Tendremos que conocer la historia de nuestra religión o de la religión si queremos eh, pues saber cuáles son sus aciertos y cuáles son sus errores, ¿no? Entonces, bueno, espero que les agrade esta exploración de dos de las cosas más, o que se han oscurecido más de la Edad Media, pero que tienen trasfondos muy bonitos y que en algún momento pues fueron parte de la religión o de las creencias que había en, en el mundo, ¿no? Y que veamos cómo un grupo de escritores o un grupo de personas de poder realmente sí pueden manipular hasta destruir completamente a otros grupos. Bueno, si este video les gustó, muchachos, por favor, les pido que lo compartan. Es una exploración amplia, no completa, pero sí amplia de estos dos fenómenos. Ojalá pronto pueda hablarles de alguna otra cosa, pero este es uno de los temas que siempre me ha gustado más y que les digo, siempre me enoja. Bueno, muchísimas gracias y estamos en contacto.